Buenas tardes para todos, mi nombre es Juliana Toro Ramírez, estudiante de Contaduría Pública de noveno semestre de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. El día de hoy, junto a mis compañeras Lina Marcela Rendón Marín y Juliana Marcela Berrío, vamos a hablar acerca de lo que es un revisor fiscal, sus funciones y como tal las responsabilidades que tiene el revisor fiscal. Para empezar, vamos a dar como una breve introducción a lo que es un revisor fiscal. Un revisor fiscal es un profesional de la contaduría pública capaz de dar fe pública sobre la razonabilidad de los estados financieros, validar informes, dar conceptos y observaciones para promover el buen funcionamiento de una empresa. Además, debe crear exámenes detallados y críticos acerca del sistema financiero de la entidad, mediante procesos de auditoría que dan como resultado una opinión externa de los estados financieros y del sistema de control interno de las organizaciones. También es muy importante dar a conocer la diferencia que hay entre revisor fiscal, la revisoría fiscal y el revisor fiscal. El primero, que es la revisoría fiscal, es el órgano de control que es una función permanente, mientras que el segundo, que es el revisor fiscal, es una persona encargada de efectuar el control funcional de una manera temporal. En este momento les voy a hablar de las funciones de revisor fiscal. Las funciones de revisor fiscal se encuentran establecidas en el artículo 207 del Código del Comercio. Como primer función tenemos el cerciorarse de las operaciones que se celebran o se cumplen por cuenta de la sociedad, que éstas se ajusten a las prescripciones de los estatutos, a las decisiones de la Asamblea General y a la Junta Directiva. Tenemos la función número 2, que es dar oportuna cuenta por escrito a la asamblea o junta de socios o a la junta directiva o al gerente, según los casos, de las irregularidades que ocurran en el funcionamiento de la sociedad y en el desarrollo de sus negocios. Colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan la inspección y vigilancia de las compañías y rendirle los informes a que haya lugar o le sean solicitados. Como cuarta función tenemos que el revisor fiscal debe velar porque se lleven regularmente la contabilidad de la sociedad y las actas en reuniones de asamblea, de la junta de socios y la junta directiva, y porque se conserven debidamente la correspondencia de la sociedad y los comprobantes de las cuentas, impartiendo de las instrucciones necesarias para tales fines. Función número 5. La función número 5 se basa en inspeccionar asiduamente los bienes de la sociedad y procurar que tomen oportunamente las medidas de conservación o seguridad de los mismos y de los que ella tenga en custodia o a cualquier otro título. Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los informes que sean necesarios para establecer un control permanente sobre los valores sociales. Como séptima función tenemos autorizar con su firma cualquier balance que se haga con su dictamen o informe correspondiente. Función número 8. Esta consta de convocar a la asamblea o a la junta de socios a reuniones extraordinarias cuando lo juzgue necesario. Cumplir las demás atribuciones que le señalen las leyes o los estatutos y las que, siendo compatibles con las anteriores, le encomienden la asamblea o la junta de socios. Como décima función tenemos que el revisor fiscal debe reportar a la Unidad de Información y Análisis Financiera las operaciones catalogadas como sospechosas en los términos del literal D del numeral 2 del artículo 102 del decreto y la ley 663 de 1993 cuando las adviertan dentro del giro ordinario de sus labores. Responsabilidad del revisor fiscal. El revisor fiscal cuenta con responsabilidades de tipo civil. Se mencionan en el artículo 211 del Código de Comercio, el cual indica que el revisor fiscal responderá de los perjuicios que ocasione a la sociedad o a sus asociados o terceros por negligencia
o dolo en el cumplimiento de sus funciones. Penal está determinada en los artículos 42, 43 y 45 de la Ley 222 de 1995. Prisión de 1 a 6 años, quienes o con pleno conocimiento suministren datos a las autoridades o expidan constancias o certificaciones contrarias a la realidad, ordenen, toleren, hagan o encubran falsedades en los estados financieros o en sus notas. Dentro de las responsabilidades del revisor fiscal encontramos también la que es administrativa. Esta se presenta cuando el revisor fiscal no cumple con las funciones previstas en la ley o las cumple irregularmente o en forma negligente, o que a su vez falte a la reserva sobre los actos o hechos que se tenga conocimiento en ejercicio de su cargo según el artículo 214 y 216 del Código del Comercio, y en tal virtud le es aplicable las sanciones administrativas a que haya de lugar. También disciplinario. Se presenta cuando exista violación de la ética profesional, según lo contemplado en el artículo 35 a 40 de la Ley 43 de 1990 y el decreto 2420 del año 2020. Debemos tener presente que el revisor fiscal debe tener una contratación por prestación de servicios y no puede ser mayor a un año. También debemos constatar que él no labore en 5 entidades al mismo tiempo. Bueno, así mis compañeras y yo finalizamos dándoles una pequeña explicación de qué es un revisor fiscal, cuáles son sus funciones y cuáles son sus responsabilidades. Muchas gracias por la atención prestada.